en este tiempo hay muchas cosas que estamos viviendo, que el pueblo de Dios está viviendo, y va a ser necesario para poder caminar en este mover de la reconciliación, tener compasión. Compasión en el argot psicológico o de inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad de ponerse en el lugar del otro. En el ámbito espiritual es la capacidad que tenemos de dolernos con alguien o de alegrarnos con alguien, porque somos el cuerpo de Cristo y nos alegramos con los que se alegran y nos dolemos con los que se duelen. Es esa capacidad que, por causa de tener el entendimiento de que somos una familia en Dios, no nos pasa por alto el que alguien sufra, sino que nos conectamos con ese dolor, pero no solo nos conectamos, también buscamos qué hacer. Por eso somos una iglesia que tiene misiones también. Y esto es importante porque Jesús en Mateo 9:36 nos enseña la forma en que Él ve a la multitud y dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos. Y después dice la razón, porque estaban desamparadas, o sea, sin protección, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces el Señor ve la necesidad que tiene el mundo, y ve la necesidad y ve el peligro que están corriendo las familias ante todas las situaciones. Y en esta temporada, después de una pandemia, después de tantos cambios y de tantas adversidades y de tantos retos, muchas personas quedaron golpeadas en muchos ámbitos de su vida, emocionales, económicos, en sus proyectos personales. Algunas personas están frustrados, otros están con temor, no quieren salir, y hemos vivido una realidad muy triste. Muchas personas dejaron de congregarse y nos damos cuenta por las escrituras que no debemos de dejarnos de congregar. Que en el Salmo 133 nos dice que Él ve la congregación como algo delicioso. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y dice al final, yo ahí voy a enviar bendición y vida eterna. Después el apóstol Pablo nos dice que no dejemos de congregarnos como lo hacen los gentiles. Está diciendo que la iglesia como cuerpo de Cristo tiene que congregarse como familia de Dios, porque es el lugar donde Dios va a bendecir, es el lugar donde Dios nos va a entrenar a través de la Sagrada Escritura, pero que también nuestras relaciones van a crecer y madurar y vamos a crecer como una familia que se apoya en sí misma. Esa parte fue afectada en esta pandemia. Muchas personas se retiraron y no volvieron. Algunos se enfriaron. Mateo 24 dice que por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se va a enfriar. Y el tema del enfriamiento es esa distancia que se toma de las cosas que tienen que ver con Dios, de los tiempos con Dios, adoración, intercesión, el estudio de la palabra, la convivencia como familia, que de alguna manera al no tenerse provoca un distanciamiento de los ámbitos de Dios. Claro que todos tenemos una relación personal, pero Dios dijo en el inicio, no es bueno que el hombre esté solo. Y no solo se refiere a la ayuda idónea de la esposa, se refiere al cuerpo de Cristo. Por eso nos conformó como un cuerpo. Y necesitamos estar juntos, necesitamos crecer juntos en un ambiente donde la gracia de Dios se manifiesta, pero también la gracia de cada uno nos bendice a nosotros como familia de Dios. Entonces se necesita tener un entendimiento de cómo el enemigo ha logrado a través del afán golpear, porque el afán es un elemento de mucha distracción. Mateo 6:25 dice, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Por qué? Porque el afán por nuestra vida nos conecta con todos los ámbitos temporales. Mas Dios quiere que nosotros veamos al autor y consumador de la fe. O sea, que nuestra mente y nuestro enfoque esté en los ámbitos eternos. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros veamos los ámbitos eternos, todo lo que está pasando en la realidad no nos va a afectar de tal manera que nos paralice, porque nosotros tenemos una esperanza bienaventurada en Dios. O sea que nada en lo eterno nos puede detener, sino más bien nos da propósito, sino que más bien nos inspira, sino que más bien nos da esperanza. Mientras tanto, tener un enfoque en lo terrenal, en lo temporal, nos va a paralizar según sea lo que está pasando.
Entonces, en esa distracción, el afán por la necesidad que es real, pero que entendemos que en Mateo 6:33 Dios nos dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. O sea, pon tu mirada y tu enfoque en las cosas eternas, y todo lo natural va a ser provisto por causa de tu enfoque en lo espiritual. ¿Cuántos están conmigo? Ese distanciamiento, esa diferencia de enfoque se volvió mucho más grande en este tiempo de pandemia, en este tiempo post pandemia. ¿Por qué? Porque algunos se alejaron y se volvieron muy encerrados en el ámbito natural, que se han distanciado de su visión espiritual, y este enfoque lo ha distanciado de lo que Dios tiene con ellos y para su casa, y para muchos ha sido casi imperceptible, porque ha sido suave, ha sido sublime, y ha sido poco a poco, de día a día, de semana a semana, de mes a mes, y cuando se dieron cuenta se han distanciado mucho, tanto que ni lo percibían, y que se volvió algo rutinario. Y el problema cuando se vuelve rutina es que creemos que está bien. Y esta ha sido una de las maneras que el enemigo nos ha desensibilizado de la necesidad de estar en una congregación, de escuchar la palabra del Señor, de ser instruido por la Escritura, de seguir creciendo en la revelación, porque el enfoque en una necesidad real nos ha traído demasiado. Ahora, la Escritura dice también que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La necesidad, la falta de provisión, la falta de dinero también es muy atrayente, porque es una realidad, tenemos que suplir. Pero cuando yo voy a suplir solo en mi fuerza, me va a desgastar demasiado. Me va a costar mucho tiempo y mucha fuerza. Pero cuando la suplencia viene del esfuerzo más la gracia de Dios, quiere decir que yo puedo tener un alcance para suplir lo necesario en menos tiempo y con menos esfuerzo, por cuanto yo me enfoco en lo espiritual. Dios tiene 1000 maneras de bendecirnos. Dios tiene la gracia para abrirnos puertas, y puertas que en nuestras manos no podemos tocar, no podemos abrir. Pero esa lucha de muy terrenal, muy espiritual, en este tiempo se ha agrandado demasiado. Y por eso es importante volver al enfoque. El enfoque son las cosas eternas. Diga conmigo, el enfoque es las cosas eternas. Mateo 6:19 dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo. ¿Cómo hago un tesoro en el cielo? Este mensaje, el ministerio de la reconciliación, es hacer tesoros en el cielo. Hay acciones nuestras en obediencia a la voluntad de Dios que hacen eco en la eternidad. Pero hay acciones temporales por la búsqueda de mis propios anhelos, de mi propio sueño, que solamente van a quedar aquí y que no van a tener impacto en la eternidad. Y esto es de un tema de esencia, no de esencia, sino de esencia. Es lo que estamos constituidos. Nosotros somos hijos de Dios. Lo que prima no es lo que alcanzamos en nuestras manos. Lo que prima es lo que Dios destinó para que nosotros administráramos en nuestras manos. Y nosotros en nuestro esfuerzo podemos llegar a muchos lugares, pero el éxito no es alcanzar esos lugares. El éxito está en poder desarrollar lo que Dios planeó antes de la fundación del mundo. Por eso, a través de la relación con Dios, encontramos ese camino. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a ir al Padre sino por Jesucristo nuestro Señor. Y esa es la esencia de este mensaje, que podamos nosotros corresponder a una asignación de Dios de reconciliar a los hombres con Dios, donde Dios nos quiere usar a nosotros como agentes de reconciliación, porque es el anhelo de Dios. Y que podamos tener un enfoque y que nada en esta tierra nos pueda sacar
porque estamos enfocados directamente en las cosas de arriba. Colosenses 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esa es una batalla. Pero claro, al entender la batalla, yo recuerdo que el apóstol Pablo en Romanos 7, al final del 7 y empezando el 8, habla de la lucha que tiene con sus miembros, que es una batalla de nuestra carnalidad, de nuestros propios deseos, de nuestra propia manera de pensar. Hay una batalla que solo se vence bajo la sujeción del Espíritu Santo, cuando sujetamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios por el Espíritu Santo. Pero es una batalla. Cada vez la carne va a querer hacer su voluntad y el Espíritu nos va a llevar a la sujeción. Y estamos en esa lucha, pero en medio de esa lucha Dios nos ha comisionado para algo. Y es ahí donde voluntariamente, a través del conocimiento de la palabra, crea una conciencia espiritual en nosotros para responder a lo que Dios nos está comisionando como hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos están aquí? Entonces, ese enfoque tiene que ver con entender un anhelo de Dios. Hay un anhelo de Dios que no podemos pasarlo por alto. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos quisieran que Dios dijera, como dijo Jesús: he ahí mi hijo amado en que yo tengo contentamiento? ¿Cuántos quisieran que el Señor dijera de usted: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner? ¿Cuántos quisieran eso? ¿Cuántos quisieran decir un día: bueno, he acabado la carrera, he guardado la fe? ¿Cuántos quisieran decir eso? Todo tiene que ver con los anhelos de Dios. ¿Qué Dios quiere hacer en la tierra? El Padre Nuestro tiene que ver con hacer la voluntad de Dios del cielo aquí en la tierra. Al final, los hijos de Dios debemos de hacer la voluntad del Padre. Y cuando los hijos hacen la voluntad del Padre, el corazón de Dios se regocija. Entonces yo les quiero mostrar un anhelo de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios ha sido paciente? Y después revela algo que está en su corazón: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios en su corazón no quiere que ninguno en esta tierra perezca, sino que pueda arrepentirse para ganar la vida eterna. En el corazón de Dios está que todo ser humano en esta tierra tenga la oportunidad de reconciliarse con Él. Por eso Él estableció todo un sistema redentivo y de reconciliación desde antes de la fundación del mundo, precisamente para darle la oportunidad a todo ser humano en la tierra para que pudiera conocer a Cristo como Salvador de su vida, como Redentor de su ser, pero también como el artífice de la reconciliación a través del sacrificio en la cruz de Dios con los hombres. Dios es bueno, para siempre su misericordia. No tiene que ver solo con que nos dé nuestro anhelo, sino porque Él ve las cosas desde un plano de eternidad. Y Él está hablando de los 1000 años con Él, está hablando de las bodas del Cordero, está hablando de la Jerusalén celestial, está hablando de una eternidad con Él, de una vida eterna al lado de Dios y con Dios, donde seremos felices para siempre según su palabra. Eso tiene que ver con ámbitos de eternidad, que Dios tiene que sacarnos de una vida de inmediatez, de lo temporal, que queremos resolver el día a día, que nos afana y nos da congoja y no nos permite ver promesas mayores que tienen que ver con su voluntad, y que nosotros jugamos un papel importante en ese ámbito de eternidad. Esta serie de mensajes tiene por objetivo que nosotros podamos conectarnos con algo más grande.
con que nuestra vida tenga una mayor dimensión, una expansión mayor, que podamos ser partícipes de todo un mover del Espíritu Santo a nivel mundial que quiere cumplir este anhelo de Dios. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en el libro de Colosenses nos vamos a dar cuenta de la obra de reconciliación. Quisiera que lo leyéramos. Colosenses 1, verso 19 al 23. Y por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, está hablando de Cristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Cristo es la persona que nos reconcilia con Dios. Así la que están en la tierra como la que están en los cielos, haciendo la paz. Si tuvo que hacer la paz, quiere decir que éramos enemigos. Había una contienda mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Mire bien, esta palabra extraño tiene que ver con el hecho que le pertenecíamos a alguien diferente a Dios. Que antes de haberlo conocido, antes de haber sido reconciliado con Dios, le pertenecíamos a una obra satánica, a las tinieblas. Ese cambio solo se pudo haber dado porque alguien se sacrificó en la cruz como cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, como provisión de redención, para que pudiera echarse a andar ese plan que es Jesucristo. Entonces, en medio de todo esto, tú y yo estábamos inmersos en el corazón de Dios desde antes de todo, y que íbamos a vivir proceso y que un día lo íbamos a conocer y ya no seríamos extraños, es decir, ya no seríamos dueños de la tiniebla, ya la tiniebla no sería nuestro dueño, sino que ahora seríamos hijos de Dios y por lo tanto le pertenecemos a Dios. Ese cambio ya se dio. Pero lo que está tratando de graficarnos la Escritura es la situación en que está la gente que todavía no ha sido reconciliada con Dios. Y es ahí donde Dios está creándonos conciencia y trabajándonos en nuestra fe por la palabra, para que nosotros podamos entender que si salimos de ahí, ahora Dios quiere usarnos para atraer a otros y que salgan de esos ámbitos y poderles mostrar promesas que están escritas en la palabra. Donde todos jugamos un papel ahí, donde no somos espectadores, sino que somos actores principales en el ministerio del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Estoy hablando que su familia necesita, que sus hermanos necesitan, que sus amigos necesitan, que sus compañeros de trabajo necesitan a alguien que los reconcilie con Dios. Pero también Dios está anhelando que ellos se reconcilien con Él. Entonces, unos necesitan y lo otro es que Dios lo anhela. ¿Quién está en medio? Si Jesús ya hizo la obra, si el Espíritu Santo está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, si los ángeles son enviados por Dios al momento que Él les dice vayan a acompañar a los santos, ¿quiénes son los que van a hacer este trabajo? Somos el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo en este lugar? Dele un aplauso al Señor si usted es parte del cuerpo de Cristo. Eso somos en nuestra esencia. No tiene que ver con la profesión que tengamos. Tiene que ver con un llamado que está antes de la fundación del mundo. Más bien, el lugar que nosotros hoy tenemos por causa de su trabajo, su oficio, lo que desarrolla es una plataforma para ejercer un ministerio de reconciliación. Porque es parte de lo que Dios ha trabajado en nosotros para desarrollar sus propósitos eternos. Entonces, en el 21 dice así, verso 21, y vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo mala obra, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe,
sin moveros de la esperanza del evangelio, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, para cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es importante entender que hay toda una solicitud de Dios que tiene para con nosotros, para poder traer a esas personas que todavía son extrañas, que todavía son enemigas en la mente. Necesitan a alguien. Cristo es el mediador, Cristo es el sacrificio, pero el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, somos los que le vamos a llevar el mensaje. Tú tienes un mensaje en el corazón, pero también eres un mensaje. Tú tienes un mensaje de Cristo en tu corazón, lo que Cristo ha hecho contigo, lo que Dios ha tratado con tu familia, los milagros, los testimonios que hay en tu corazón. Tú tienes un mensaje, pero también eres el mensaje, porque eres visible. Tu comportamiento, tu forma de vivir, tu forma de hablar se ha convertido en un mensaje porque eres hijo de Dios. Entonces hay personas que literalmente no van a oír este mensaje que yo estoy predicando, pero te van a oír a ti. Hay personas que posiblemente no tengan en su mente la oportunidad de venir acá, pero sí te puede oír a ti y puede aceptar una invitación de parte tuya, porque tú eres la persona que en la asignación de todo el universo tienes a esa familia, a ese amigo o a ese compañero de trabajo que tú le puedes hablar. Y esto está abriendo muchos espacios y una valoración de mi vida diferente, porque si tengo que hacer ajustes para llevar a cabo una encomienda de Dios, debería estar abierto a hacer algunos ajustes, a tener una programación en mi salida, en mi familia, porque voy a empezar a abrir espacio para reconciliar a los hombres con Dios. Entonces, la necesidad más importante de la humanidad en este tiempo y en todos los tiempos es reconciliarse con Dios. Muchas personas están sufriendo, muchas personas están partiendo sin Cristo a una vida a una eternidad sin Él, de quebranto, de crujir de dientes, de mucha tristeza, de tinieblas. Muchas personas necesitan hoy escuchar que hay un Dios que le ama, que tiene un plan perfecto para su vida y que no solo lo ama a Él, sino que ama también a su generación. Muchas personas necesitan un mensaje de alguien genuino, que literalmente Dios transformó su corazón en una ocasión, en dos ocasiones, y hay un testimonio de vida en él que es capaz de quitarle los conceptos y los paradigmas que tiene en su mente y decir: hey, quiero conocer a ese Dios que te transformó. Quiero esa palabra que te ha hecho hablar con sabiduría. Quiero eso que tú tienes, que no lo entiendo, pero lo veo en tus ojos, que no eres el mismo de antes. Quiero ver a mis hijos como son tus hijos, porque lo veo que son sujetos y están alrededor de ti, y cuando te miran con amor y compasión. Quiero eso que no lo entiendo, lo quiero y lo necesito, pero no sé cómo. Hay mucha gente que no te va a decir eso, pero lo está viviendo. Que por dentro están gritando, que por las noches lloran, que cuando se levantan en la mañana no saben para qué el día. Ya el trabajo ya no les suple, porque es que nunca le va a suplir, porque solo la eternidad puede llenar el vacío que un hombre tiene en el corazón. Y la eternidad se llama Jesucristo. Entonces, por eso es importante entender que por causa del pecado todos fuimos destituidos de un ámbito de gloria. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la Escritura dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que si el pecado nos separa de un ámbito, de un estatus de gloria, pero la reconciliación a través de Jesucristo, el recibirlo como Señor y salvación, nos vuelve a posicionar en ese lugar, y ahora tenemos acceso a esa bendición, y ahora tenemos acceso a ese lugar de privilegio que solamente Dios nos puede dar. Pero ese privilegio, ese lugar, no es solo para tenerlo, es para usarlo, porque ahí entendemos ahora que hemos sido comisionados, que tenemos de parte de Dios una comisión de ser agentes de reconciliación.
Segunda de Corintios capítulo 5, verso 18 al 19. Y aquí le voy a pedir que le ponga mucha atención a la escritura. Y todo esto proviene de Dios. Qué importante es entender que todo el enunciado tiene que ver con algo que tiene una procedencia divina. Viene de Dios. Si viene de Dios, tiene vida. Si viene de Dios, no tiene sombra de variación. Y si viene de Dios, tiene el poder para transformar. Y si viene de Dios, no es discutible. Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿A través de quién? Por Cristo. Y asimismo nos dio el ministerio de la reconciliación. Dígale que está a su lado, tienes un ministerio. Si usted toda la vida se ha preguntado, ¿cuál es mi ministerio? Aquí dice en 2 de Corintios 5:18 que proviene de Dios y que Dios te dio a ti el ministerio de la reconciliación. Si nadie te lo ha dicho, Dios antes de la fundación del mundo ya lo había en su corazón escrito. Es decir, que si Dios te da un ministerio a ti, es que Dios confía en ti. Independientemente de los errores que hemos cometido, independientemente de nuestras fallas, Dios confía en nosotros el ministerio de la reconciliación. Somos nosotros los llamados. Y cuando hablamos de ministerio, una de las definiciones de ministerio es un llamamiento santo. Es un llamamiento santo de parte de Dios a todo ser humano de ser un ministro de la reconciliación. Y cuando hablamos de ministerio, ministro, hablamos de un espíritu de servicio. No hablamos de una posición de autoridad. Hablamos de un corazón que tiene compasión como el de Cristo, que está dispuesto a servir a otro y él ser un agente de reconciliación. Entonces Dios nos está diciendo, yo quiero encomendarle a ustedes un anhelo de mi corazón. Y el anhelo de mi corazón es que ninguno perezca, que todos sean reconciliados. Pero hoy yo te entrego a ti ese ministerio. Es un anhelo de Dios que nosotros introduzcamos en nuestro sistema de vida el entendimiento que Dios quiere reconciliar a tu familia, a tus hermanos, a todos los que están cerca de ti. No sé si Dios te va a enviar a Australia. Si ya te lo puso en el corazón, venga, porque todavía hay espacio para que usted venga a decir dónde ha sentido que Dios lo va a enviar. Pero si Dios no le ha dicho un país, tu familia necesita, tus primos necesitan, tu hermano necesita, tus tíos, tus amigos, tus compañeros de trabajo necesitan de un ministro de reconciliación que les presente a Cristo y les presente opciones de bendición para ellos y su generación. No hay que ir tan largo. Bueno, y si mañana el Señor te enviará a otro lugar, empecemos a practicar con los primeros 300 que están cerca de nosotros. ¿Aló? Yo creo que aprendemos con 300, ¿sí o no? Pobre los primeros. Pero ya después de los primeros 20 ya vamos agarrando camino. Sí, porque al principio a uno hasta se le olvida el testimonio del nervio. Y empezaba a decir el testimonio de alguien más que oíste. No, es importante que la práctica. Entonces Dios nos encomendó eso, que fuéramos ministros, porque precisamente a través del Señor y ese estado de reconciliación, que es un estado redentivo, ahora nosotros podemos llevarle a las personas los diseños de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le contaste el testimonio que Dios hizo contigo a alguien que no conoces? Hasta yo estoy pegado ahí. Por eso es que es el anhelo de Dios. Y no va a usar a nadie más que al cuerpo de Cristo. Y nos está llamando en este tiempo el Señor. Y va a ser importante que nosotros podamos tener ese entendimiento. Porque un ministro, una de las cosas que necesita con urgencia es ser entrenado.
Dígale al que está a su lado, un ministro necesita ser entrenado. Efesios, capítulo 4, verso 1 al 11. Ahora, esta perspectiva de entrenamiento solo funciona si usted entiende la comisión. Porque si yo vengo a la iglesia solo por venir, pero no vengo a ser entrenado, entonces jamás voy a entender para qué entrenarme. La razón del entrenamiento es ejercer un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Como yo tengo ese ministerio, necesito las herramientas. Las herramientas son bíblicas. Entonces Osana tiene todo un diseño de enseñanza que va por niveles, que alimenta a ese ministro que está en ti. Y que poco a poco, nivel por nivel, estudio por estudio, está haciendo madurar a ese ministro. Amén. Lo está entrenando, le está dando herramientas a ese ministro para que ejerza la función que Dios le comisionó y cumpla con el anhelo del corazón de Dios. Entonces ese ministro, a medida que es entrenado, se vuelve más capaz para realizar la obra. Entonces dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Verso 12. El verso 12 es el propósito de la constitución de apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Amén. Dígame algo. Okay. Si es que no sé, con Ana Macaría no sé si estamos. Entonces dice, verso 12, a fin de ¿qué cosa? A perfeccionar es un estado de madurez. Es un proceso de maduración de la persona que está siendo perfeccionada. Entonces, el objetivo de esos ministerios apostólicos, proféticos, pastorales, magisteriales, es de causar perfección en los santos. ¿Dónde están los santos? Ok. Ahora, ese perfeccionamiento, ¿para qué es? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Las herramientas están en la casa del Señor. Entonces, cuando uno sabe que es ministro en desarrollo, o sea, estás habilitado, tenés un testimonio en el corazón y vos podés darlo a cualquier hora, pero que también hay un entrenamiento. Cuando tú vienes al culto, vienes con una mentalidad de discípulo. ¿Cómo es la mentalidad de discípulo? Soy un aprendiz, voy a aprender. Amén. Nada me va a distraer de lo que Dios quiere enseñar. Voy a recibir de la poderosa palabra del Señor, de quien el Señor use. Lo que me interesa es la palabra. Es la palabra. ¿Por qué? Porque soy un aprendiz. Y voy a pesar lo que están hablando con las Sagradas Escrituras. Voy a escudriñarlo todo, voy a retener lo bueno y voy a desechar lo malo. Porque soy un ministro en perfeccionamiento. Amén. Entonces, cuando viene con esa actitud, usted sabe que la alabanza y la adoración es parte de la creación de una conexión y de un ambiente para que la revelación se establezca en su corazón. Entonces aprovecha alabanza, aprovecha oraciones de apertura, aprovecha el tiempo de la ofrenda, aprovecha la palabra y aprovecha el cierre. ¿Eso qué significa? Que alguien que está siendo entrenado trata de llegar lo más temprano posible e irse lo más tarde posible. Denle un aplauso al Señor. Los grandes atletas, cada vez que bueno, yo estoy lejos de ser atleta, ¿verdad? Pero los que he visto que le han dicho y que lo han entrevistado,
le preguntan sobre el éxito. ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, yo llegaba primero que todo a práctica y me iba después que todo. O sea, hacían un sobreentrenamiento y por eso eran más perfectos que los otros. Tenían mejor tiro, tenían mejor técnica. Porque he llegado a una conclusión: nunca se debe de sacrificar la técnica. En nuestro caso, la técnica es la doctrina. La doctrina no se puede cambiar ni se puede ver como algo liviano, porque la doctrina es la esencia de Dios en nosotros. No se puede cambiar, no se puede sacrificar por nada. La doctrina tiene que manejarse, mantenerse y ser enseñada, porque el que tiene doctrina puede ejercer un ministerio del Señor. Amén. Y eso es parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere entrenarnos, quiere ejercitarnos. Por eso son los 5 ministerios. Cuando nosotros oigamos ministerio, oigamos un espíritu de servicio. Es alguien que está siendo perfeccionado para dar. No es un estatus, no es un, oh, wow, el ministro. No, es servicio. Porque así lo hizo Jesús. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir. Ese es el modelo de ministerio. Servicio. No es posición, es función de servir. Entonces los ministros del Señor somos siervos. Y por eso cuando tú a alguien le presentas el ministerio de la reconciliación a través de Jesucristo y le hablas de tu testimonio, tú le estás sirviendo. Porque ministrar es solventar una necesidad. Eso significa ministrar. El ministro solventa necesidades. ¿Cuál es la necesidad que tiene alguien que no es reconciliado con Dios? Ser reconciliado con Dios. Esa es su necesidad. Entonces el ministro de reconciliación es un enviado de Dios para ministrar esa necesidad en particular, que es la esencia de todo el cambio. Dígale que está a su lado: tú eres importante, hermano. Tu testimonio es importante. Tu transformación es importante. No lo valores poco. Puede ser que el mundo no lo valore, puede ser que el mundo lo ataque, pero Dios lo aprecia y Dios cree y confía en ti. Créale al Señor. Él te quiere usar para eso. Por eso te llamó y por eso nos transformó y por eso también nos está entrenando. La tierra anhela fervientemente la manifestación de los hijos. Aparte de ser ministros, también somos ciudadanos del reino. Y esto es importante que nosotros podamos entender esto, porque ser ciudadano del reino tiene que ver con un lugar de origen y tiene que ver con una asignación en específico. Yo ayer le decía a alguien: yo soy diriambino, nacido en el Hospital San José de Diriamba. En ese tiempo era mejor que el Vivian Pela del Hospital San José de Diriamba. ¿Qué va a hacer? En ese tiempo eran muy bíblicos. Las mujeres parían con mucho dolor. Era un hospital muy básico. Ahí parió mi mamá, ahí dio a luz mi mamá. Entonces yo le decía ayer a unos diriambinos: mire, ustedes nacieron en otra ciudad y se vinieron a vivir a Diriamba. Ustedes no son tan diriambinos como yo. Y si nacieron en Jinotepe y se fueron después a Diriamba, quedaron cerca, pero no nacieron en Diriamba. Si no nacieron en el Hospital San José, no son más diriambinos que yo. Porque el lugar de tu nacimiento certifica tu origen. ¿Aló? Amén. Filipenses capítulo 3 verso 15. Aquí voy terminando. Así que escuchen los perfectos. No es sarcasmo. Se está dirigiendo a la gente que está en un proceso de perfección. A gente que ha venido madurando por la palabra. A gente que ha venido siendo entrenado por las Sagradas Escrituras a través de un tiempo que progresivamente ha estado expuesto a la palabra. Me pregunto, ¿somos nosotros esa gente, sí o no? Entonces dice: así que escuchen los perfectos. Todos debemos de tener
este modo de pensar. Y si alguno piensa de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo a lo que ya hemos alcanzado. Está refiriéndose a la revelación. Está refiriéndose a la vida de Dios que usted tiene, que no se confunda con otra cosa, sino que se mantenga firme en lo que ha aprendido y lo que ha alcanzado en cuanto al conocimiento. Y dice, verso 11, hermanos, todos sigan mi ejemplo, dice el apóstol Pablo, y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. Está hablando del modelo doctrinal escritural, la forma de vivir de los cristianos y dar ejemplo. En ese momento le está diciendo a los filipenses, fíjense en esto, reconózcanlo, porque tienen una forma de hablar, tienen una forma de hacer las cosas conforme al diseño de Dios. A eso se está refiriendo. Y dice, como le he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas. ¿Hasta dónde llegaba el apóstol? Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Está haciendo una separación del que camina conforme al diseño y está dando la característica de aquellos que no caminan conforme al diseño. Entonces dice después, verso 20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿de dónde somos nosotros? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? Usted nació en el cielo y se manifestó en la tierra. Amén. Usted nació en el cielo, se manifestó en la tierra. Entonces no importa si nació en el hospital de Diriamba. De todos modos, todos nacimos en el cielo y somos ciudadanos del cielo. Amén. Ese se lo va a dar. Entonces, desde ahí, desde ese origen, hay un modelo a seguir y hay una forma de vivir que es la que nos hace diferentes. Pero no diferentes para decir, ahora soy ciudadano y vos no. No. El oficio de un ciudadano es que los que no son ciudadanos, o sea, los que no saben que son ciudadanos, llevarles una buena nueva. Que por Jesucristo ellos se activan en su ciudadanía. Amén. Pero no solo ciudadanos, dice el Señor que también somos embajadores. Amén. Ya el embajador es otro nivel, porque el embajador es alguien más perfecto, es alguien más maduro, es alguien que por el conocimiento de la Escritura ha crecido más. Entonces ahora adquiere un mayor nivel de gobierno por el respaldo de Dios, por el testimonio desarrollado, y que conoce más la voluntad de Dios que tiene para con él en esta tierra. Entonces somos ciudadanos, entendemos nuestro origen, sabemos nuestra procedencia. El embajador es una asignación. El embajador es ese comisionado por Dios con una autoridad y con una influencia para ejercer el oficio que Dios le ha dado. Y todos en este lugar tienen la autoridad, tienen el oficio y tienen la comisión de Dios para ser un embajador de Dios aquí en la tierra. Entonces, pastor, somos las tres cosas: ciudadano, embajador y ministro del Señor. Amén. Las tres cosas somos nosotros. Entonces, en este entendimiento, pregúntele al que está a su lado, ¿qué nos hace falta? Ahora respóndale, nada. Porque Dios ya lo hizo todo, ahora nos toca a nosotros hacer lo que nos corresponde como ministro de reconciliación.